Grabación académica. Comprensión de la lectura. Guía práctica para estudiantes y profesionistas. Autor Luis González O'Donnell. Reproductora Aurora Isabel Lara Gutiérrez. Presentación. A comienzos del siglo XXI, muchas personas tienen tanto material de lectura que no les queda tiempo para leer. Esta guía está dirigida precisamente a los profesionistas que deben revisar decenas de publicaciones de sus respectivas especialidades solo para mantenerse al día, a los ejecutivos obligados a masticar diariamente reportes, informes, proposiciones, impugnaciones, balances y estadísticas, y que cada noche regresan a casa cargando portafolios repletos de papeles que deben digerir antes de alguna junta a primera hora de la mañana siguiente, y a los estudiantes de bachillerato y universidad que van por el mismo vía crucis. Diariamente, estas personas se preguntan si hay una manera de atrapar con facilidad el sentido de lo que se lee, disfrutando cabalmente y guardarlo para siempre en la memoria, si habrá tácticas, trucos, estrategias y métodos prácticos para que la lectura, en vez de tormento, se vuelva un placer muy provechoso. Esta guía demuestra que sí los hay, y los explica sin abrumar ni aburrir, porque el primer mandamiento del buen lector es: nunca leas nada que te aburra, porque no te servirá de nada. Comience usted esta lectura, pero abandónela en cuanto perciba el primer síntoma de incomprensión o aburrimiento. Creemos que llegará hasta el final. Capítulo 1. ¿Cómo vencer el miedo a leer? La dificultad de los jóvenes de hoy para leer y entender lo que leen no se debe a la decadencia intelectual de la raza humana, sino a un cambio de mentalidad. La gente de ahora entiende de un modo que no se enseñaba en las escuelas. ¿Por qué hay personas que aún sabiendo nadar nunca se aventuran a la parte más profunda de la alberca, donde quizá no tocarían fondo ni podrían mantener la nariz fuera del agua? Interrogados, se apenan y buscan excusas, pero la razón es obvia: miedo al agua. ¿Y por qué le temen a un elemento que para otros es fuente de tanta diversión? Esto mismo se preguntó hace más de medio siglo el famoso pediatra estadounidense Benjamin Spock, responsable de la mayor revolución en la historia de la puericultura. Interrogó a centenares de atléticos alumnos de educación media de diferentes escuelas de su país y descubrió que en algunos casos aquel temor cerval provenía de peligrosos incidentes sufridos durante la niñez en playas o albercas, o incluso antes en la tinita de baño del bebé. Pero la mayoría no eran víctimas de accidentes, sino de la brutalidad con que los mayores habían intentado enseñarles a nadar, con burlas, castigos y el viejo método de arrojarlos al agua profunda al grito de o nadas o te ahogas. Paralelamente a los estudios de Spock, en los años 60, los pedagogos empezaron a preguntarse por qué muchas personas educadas rehúyen la lectura que para otros es fuente de placer, y por qué, cuando se ven obligados a leer, les cuesta tanto entender lo que leen y lo olvidan tan fácilmente. Por culpa del trauma de la temprana exposición a la televisión, llamada la caja idiota por los intelectuales estadounidenses de los 50, cuando este medio invadió el mundo. Pero la fobia contra la lectura ya existía antes de la televisión. Por fallas de inteligencia, los estudios no detectaron diferencias significativas de coeficiente intelectual entre lectores habituales y lecturofóbicos, excepto por la falta de información y cultura de que adolece la gente que no lee. En consecuencia, la culpa debió estar en los métodos con que se pretendía inculcar el gusto por la lectura, a menudo tan contraproducentes como arrojar bebés a la alberca para enseñarles a nadar. ¿Cómo aprendemos tan naturalmente a entender lo que se nos dice, aún antes de saber hablar y con entrenadores poco expertos como los papás? ¿Cómo aprenden niños muy pequeños, incluso antes de asistir al kinder, a repetir lo que se les dice y a asignar significado y sentido a un número cada vez mayor de palabras? ¿Por qué, en cambio, cuesta tanto aprender a leer, comprender lo que se lee y poner por escrito en las palabras las propias ideas? La respuesta obvia es que entender y usar el lenguaje hablado y comprender lo escrito son cosas muy diferentes, pero no es verdad. Desde mediados del siglo XIX, cuando el patólogo y antropólogo Frances Paul Broca y el neurólogo alemán Karl Wernicke localizaron los centros cerebrales que rigen el habla y la comprensión de lo que oímos o leemos, se sabe de la íntima asociación neurológica entre estas cuatro actividades, el grado de que ninguna de ellas funciona cabalmente sin el apoyo de las otras. Incluso sin profundizar en neurología,
La estrecha vinculación entre el entendimiento de la palabra leída, escuchada y hablada se observa a cada momento, sin tomar en cuenta algunas excepciones que pasaron a la historia, por ejemplo, la estadounidense Helen Keller, ciega y sorda, y la mexicana Gaby Bremer, paralítica cerebral, quienes aprenden a hablar su propio idioma o una lengua extraña, repitiendo en voz alta las palabras que oyen, para probar a los demás y a sí mismos que las entendieron. Igualmente, el que aprende a leer, chico o grande, no se limita a descifrar mentalmente las palabras, sino que las pronuncia para oírselas decir y acabar de entenderlas. Sin haber escuchado de Broca o Your Knight, los instructores militares obligan a los soldados a repetir textualmente y a gritos las órdenes que reciben, para comprobar que las entienden. Y las personas poco domesticadas por la educación formal conservan toda la vida el hábito de repetir lo que acaban de oír, no por servilismo ante el superior, como a veces se cree, sino para asegurarse de haber entendido y demostrar que entendieron. Parece que se viene la lluvia, dice el citadino. Sí, parece que se viene, don, responde el lugareño. Si el viento no se lleva las nubes. Sí, don, el viento no se lleva las nubes. Aún la gente más educada, cuando debe enfrentar a un texto enredoso, como el manual del usuario de un nuevo artilugio, retorna a la infancia y sin advertirlo vuelve a leer en voz alta. Veamos. El cable verde en el tornillo A, no, en el B. Ajá, introducir el rojo en el orificio H. Y ajustar. ¿Ajustar? ¿Ajustar el qué? Ve figura 14 en página 8, etc. Si la conexión automática entre oír la palabra ajena y responder hablando es tan natural que no hace falta escuela para echarla a andar, y si el siguiente paso, descifrar la palabra escrita y decirla, es relativamente tan fácil que incluso en malas escuelas los niños de 5 a 6 años aprenden a hacerlo en unos cuantos meses, ¿por qué a muchos les cuesta tanto comprender y recordar lo que leen? ¿Por qué no superan el miedo a leer? Porque desde la infancia malos métodos de enseñanza les inculcaron malos reflejos. Quienes no tuvimos la suerte de asistir en tiempos recientes a escuelas modernas con maestros innovadores, recordamos que las clases de lectura eran de los más soporíferas porque consistían en leer y releer textos más o menos clásicos, difíciles de entender cuando se desconoce por qué las personas de esa época hablaban como hablaban, comían lo que comían, viajaban como viajaban, trabajaban en lo que trabajaban y pensaban como pensaban. ¿Cómo se ganaban la vida esas personas? Podían cambiar de oficio o lugar de residencia libremente o vivían amarrados a la tierra como siervos medievales. La organización de su comunidad les permitía ascender en la escala social o nacían sujetos a seguir los pasos de sus padres. Podían casarse con quien quisiera o la novia debía pasar primero por el hecho del señor feudal, como le sucedió a la chica de Mel Gibson en Corazón Valiente. Si los molinos de viento eran de Holanda, ¿por qué abundan tanto en La Mancha en tiempos del Quijote? A los colegiales en la primera mitad del siglo XX nos hacían memorizar un poema de José de Espronceda, que decía: con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no surca el mar si no vuela en velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. Lo cual sonaba estupendo, ya que se trataba de piratas, y nos mandaban buscar en diccionario palabras como bajel y bergantín. El pequeño Larousse ilustrado contenía incluso una página con grabados que representaban todo tipo de veleros, pero nadie nos aclaraba si en tiempo de Espronceda había o no naves con mayor poder de fuego o más velamán y capaces de intimidar a el temido. Así sucedía entonces. Cada clase nos dejaba con más preguntas que respuestas. Es verdad que William Shakespeare no era un individuo, sino la razón social o nombre comercial de la mayor productora teatral de su tiempo, algo así como las grandes fábricas de telenovelas de la actualidad. En la secundaria nos hicieron leer fragmentos de la Ilíada, pero nos dejaron con dudas. ¿Es verdad o exageración que los griegos inventaron su alfabeto, o lo copiaron de los fenicios con el solo propósito de guardar por escrito las historias y leyendas que recitaba un bardo ciego llamado Homero? ¿O solo lo hicieron para facilitar el comercio como antes lo habían hecho los fenicios? Y por fin, ¿se llevó a cabo en la vida real esa guerra de Troya a la que se refiere la Ilíada? Por siglos se creyó que Troya era tan legendaria como el Macondo de Gabriel García Márquez o el condado de Yoknapatawpha, inventado por William Faulkner. Pero al fin los arqueólogos hallaron las ruinas no de una, sino al menos 9 Troyas,
construidas y reconstruidas uno sobre otra en un periodo aproximado de 3.500 años, en el mismo rincón noroeste de lo que hoy es Turquía, a menos de 10 kilómetros de la costa del mar Egeo. ¿Cuál de estas Troyas fue la mencionada en la Ilíada? ¿Y de dónde sacó Homero esta historia para recitarla 3 siglos después de la supuesta guerra? Por fin, la verdadera causa de la guerra, si es que hubo guerra, fue el despecho de Menelao, rey de Esparta, contra París, príncipe de Troya, por la seducción y rapto de la bella Helena, esposa del espartano, o lo que pesó fue la rivalidad entre griegos y troyanos por dominar el tráfico marítimo a través del estrecho de los Dardanelos. Todas estas y otro millón de preguntas quedaban sin respuesta, porque según los métodos tradicionales no había que dispersar la atención de los alumnos hablándole de los persas, quienes en el siglo VII inventaron los molinos de viento, ni de las mafiosas intrigas del show business en la Inglaterra de los siglos XVI a XVII, ni de las innovaciones de la arquitectura, ingeniería y artillería naval en los grandes veleros de tiempos de Espronceda, o si la guerra de Troya fue por comercio, celos, lujuria o imprudencia. Para no distraer a los muchachos de sus lecturas obligatorias, los maestros los condenaban al castigo de aburrirse, castigo que los chicos de hace 50 años aguantábamos apenas, pero que los de hoy no soportan. Antes los muchachos eran más dóciles y resignados. Antes del cine, la radio, la televisión e internet, los estudiantes llegaban al aula con la mente casi en blanco. Por su corta edad habían vivido pocas experiencias y leído pocos libros, y tampoco habían vivido de prestado, por medios audiovisuales o indiscreciones de los mayores, porque entonces la gente se cuidaba de ventilar cosas de adultos en presencia de los niños. Los chicos de hoy, en cambio, llegan cargados de experiencias que antes ni los viejos tenían, desde actos de violencia a escenas de amor en la vía pública. Algunas de estas experiencias son propias, ya que la sociedad y las familias permiten hoy a los jóvenes libertades impensables hace apenas medio siglo, y muchas son de segunda mano, adquiridas a través de los medios de comunicación, pero tan vividas que condicionan el modo de sentir y razonar de los muchachos. Desde la década de 1960, teóricos como Marshall, Lucan hicieron notar que a la hora de leer, el chico de hoy no puede desprenderse del contrabando mental de sentimientos, experiencias y pensamientos ajenos que trae en la mente y que entorpecen, como una discusión a gritos en casa del vecino, la comprensión lineal, literal a la antigua, que todavía se exige en muchas escuelas. La solución ideal reside en aprovechar como composta el contrabando mental, bueno, malo, regular, que hoy traen los chicos a la escuela, para sembrar las semillas de la crítica, de modo que el muchacho aprenda a pensar. Tan pronto como se acostumbre a pensar, aprenderá con poca ayuda, casi por sí mismo a comprender lo que lee. Pero esta idea todavía no se da en la mayoría de las escuelas, y la única escapatoria del joven es fingir que entiende, como se dice en México, darle el avión al maestro memorizando sin comprender, igual que, sin saber inglés, cantan canciones en esa lengua repitiendo los sonidos como pericos. Tras efectuar pruebas con millares de estudiantes de diferentes países y culturas, los psicólogos creen que la falta de comprensión de la lectura de muchos jóvenes de hoy no se debe a un deterioro masivo de la capacidad intelectual de la raza humana, sino a un progresivo cambio de mentalidad, causado por los medios visuales como el cine y la televisión. ¿Qué es lo que hoy predomina? ¿El modo de explicar el cine o la televisión, que apelan a la intuición y se valen de imágenes, asociaciones, evocaciones, etc.? ¿O la educación tradicional, que sigue utilizando medios de rígida enseñanza lineal sin ramificaciones, como calle de un solo sentido, directo del texto al cerebro del lector, sin intersecciones ni desvariaciones? En la vida real, el primero, en la mayoría de las escuelas, el segundo. Para entender la diferencia entre ayer y hoy, debemos confrontar los preceptos del método antiguo, que la mayoría hemos soportado, con las tácticas de lectura que hoy se emplean en las escuelas más evolucionadas. Si le interesa, pase al capítulo siguiente. Capítulo 2. Lo que va de ayer a hoy. Un taller de lectura que rompe las reglas tradicionales y donde leer se vuelve diversión. El antiguo catecismo de la lectura contenía preceptos buenos, regulares y malos. Por ejemplo, hay que leer despaciosamente, tomando todo el tiempo necesario para captar el significado exacto de cada vocablo, oración, párrafo. Como leyendo con lupa, el lector no debe brincar palabras u oraciones cuyo significado no logra captar a primera vista.
No hay que tratar de adivinar o imaginar el significado de una palabra. Se debe consultar el diccionario para estar seguro del uso que dio el autor a cada vocablo. Si alguna oración o párrafo no parece claro, hay que releerlo cuidadosamente antes de seguir adelante. No deje atrás en su lectura huecos sin llenar ni ríos sin vadear. Solo entendiendo lo primero, se podrá entender lo segundo, y a continuación lo tercero, y así sucesivamente, sí o no. 2. Si no dispone del tiempo necesario para emprender una lectura, déjela para mejor ocasión. Las prisas son el peor enemigo de la comprensión. La llamada lectura veloz es un truco de mercadotecnia, como los cigarros light. La única manera de acelerar la lectura es acelerar la comprensión. La velocidad de lectura debe originarse en el cerebro, no en los ojos, ¿sí o no? 3. Para dar cabida a lo que va a leer, guarde bajo llave en algún rincón de su cerebro lo que crea saber del tema en cuestión. Si no lo encierra, sus conocimientos previos, buenos o malos, completos o incompletos, entrarán en colisión con los conceptos e ideas del texto que va a leer. El resultado será bloqueo y confusión. Si quiere entender lo que va a leer, empiece por limpiar el pizarrón de su cerebro para poder tomar nota de lo nuevo, ¿sí o no? 4. Lea con modestia para entender, no para discutir o polemizar con el autor. El momento de juzgar el contenido de un texto llega después de entenderlo, no antes. El lector debe seguir hasta el final y paso a paso el razonamiento del autor, sin plantear objeciones prematuras que solo servirán para dificultar la comprensión, ¿sí o no? 5. Tras entender la primera oración, no trate de adivinar el sentido de la siguiente. Tras desentrañar un primer párrafo, no trate de imaginar qué dirá el que sigue. Leer no es un juego de adivinación o acertijos. El lector que a cada paso pretende avisorar a dónde quiere el autor con su discurso, se pierde en conjeturas y no logra entender, ¿sí o no? 6. Evite enredarse en asociaciones. Si alguna frase de su lectura le recuerda algo oído o leído en otra ocasión, no permita que el recuerdo le haga perder el hilo de la comprensión. No caiga en comparaciones. Puede que un personaje de su lectura le resulte parecido a otro personaje de ficción o de la vida real. Puede que alguna situación planteada en el texto parezca similar a otra que usted ya vio en la vida, el cine, la televisión o las lecturas. Puede que estas asociaciones, comparaciones o recuerdos resulten pintorescos, pero no permita que lo distraigan de su lectura. Si se va por las ramas, nunca logrará comprender, ¿sí o no? 7. Leer, como pensar, es trabajo individual. No se piensa ni se lee en equipo. Las conclusiones por consenso, en equipo, se parecen al mínimo común denominador, una idea tan pequeña, intrascendente y obvia que todos pueden aceptar aunque no sirva para nada, ¿sí o no? 8. Comprende el objeto de la lectura, no es divertir. ¿Qué significa entretener, apartar, desviar, sino comunicar, informar y educar? Si solo busca diversión, mejor vaya al cine o encienda el televisor. Para leer, en cambio, hace falta un objetivo concreto. Por ejemplo, aprender algo necesario para su trabajo, elevar su nivel cultural para progresar en la vida, descubrir claves o secretos para alcanzar éxito en sus actividades. Desde el primer renglón hasta el último, no se pierda de vista su objetivo y concéntrese en alcanzarlo paso a paso. Solo así se saca provecho de la lectura, ¿sí o no? Entre estos mandamientos hay por lo menos uno que conserva plena validez y algunos que aún encierran algo de verdad. El lector hallará las respuestas haciendo comparaciones y al final de este capítulo podrá confrontarlas con la opinión del autor. Para empezar a comparar no hace falta reproducir aquí una de aquellas tradicionales clases de lectura, porque todos los adultos las sufrimos y recordamos. En cambio, hay que asomarse a un aula de hoy para ver cómo trabajan los maestros actualizados. Lo que sigue es la transcripción sintetizada de una de las sesiones de un taller de comprensión de lectura coordinado recientemente por la maestra Mari Brambilla con alumnos de la carrera de Pedagogía de la Universidad Albert Einstein, Campus Gilotzingo, en el Estado de México. La maestra empezó explicando que contra lo enseñado en otras escuelas, la lectura se vuelve más interesante y fácil de entender cuando se hace en grupo, intercambiando opiniones o discutiendo hasta aclarar quién interpretó mejor el texto leído. Anunció que leerían entre todos uno de los
Párrafos cada alumno. El cuento El burlado de Jack London. Ella misma empezó a leer. Subequio había recorrido un largo camino de amargura y horrores, y allí, en el punto más lejano, en la América rusa, el sendero acababa. Estaba sentado en la nieve con los brazos atados a la espalda, esperando la tortura. Miró con curiosidad al gran Iván, el gigantesco cosaco que, tendido de bruces sobre la nieve, gemía de dolor. Los hombres habían acabado con el gigante y se lo habían entregado a las mujeres. Ellas superaban en crueldad a los varones. ¿América rusa? Interrumpió un estudiante. ¿Dónde queda eso? ¿En qué época se desarrolla esta historia? Jack London vivió a fines del siglo XIX, dijo otro alumno, de 1876 a 1916. Murió joven, a los 40 años, acotó un estudiante que estaba consultando una enciclopedia en su laptop. ¿Y había una América rusa en el siglo XIX? Insistió el estudiante que primero había interrumpido. Sí, les aclaró la maestra, Alaska. A ver, ¿qué dice de Alaska esa enciclopedia? Los primeros europeos que visitaron Alaska fueron daneses en 1741, leyó la chica de la laptop, y en 1786 rusos cazadores y traficantes de pieles descubrieron las islas de las Focas en la costa de Alaska sobre el mar de Bering. Por ahí llegaron los primeros pobladores de América, interrumpió otro alumno, caminando cuando el mar estaba congelado. Sí, más o menos, dijo un estudiante. No interrumpas. Y en 1799 se estableció una compañía para explotar el comercio de pieles, bajo control del gobierno ruso, continuó la alumna de la laptop. El dominio de Rusia sobre Alaska duró hasta 1867, cuando Estados Unidos adquirió ese territorio por $7.200.000. Como ven, dijo la maestra, este cuento debe tener lugar unos años antes de 1867, cuando Alaska todavía era de Rusia. Por eso este personaje, Zubikov, habla de América rusa. Sigamos leyendo, a ver tú, ¿quieres leer? Adelante. Zubikov no temía la muerte, lo que sí le asustaba era la tortura. Era una afrenta, no por el dolor que tuviera que soportar, sino por el triste espectáculo que le haría ofrecer ese dolor. Sabía que rogaría, que suplicaría, que imploraría como lo había hecho el gran Iván. Zubikov no había tenido ocasión de escapar. Desde el primer momento había sido un títere en manos del destino. De sus jornadas de rebelión juvenil en Varsovia, de sus días de conspiración y lucha en San Petersburgo, de sus años de trabajo esclavo en las minas de Siberia, de su ida a Kamchatka, de sus meses de fuga en los barcos alucinantes de los ladrones de pieles, el destino lo había ido conduciendo hasta este terrible final. Momentito, interrumpió un estudiante. ¿Qué andaba haciendo un joven rebelde de Varsovia en Alaska soviética? Rusa. La Unión Soviética no existía en el siglo XIX, aclaró la chica de la laptop. Yo sé de eso, intervino otro alumno, porque mi abuelito materno era polaco. La historia de Polonia es terrible. Durante siglos fue partida y repartida por sus vecinos, Rusia, Prusia y Austria, y los polacos que se rebelaban eran masacrados o mandados a Siberia como esclavos. Este Zubikov debe haber sido uno de esos. Parece que sí, por lo que se verá a continuación, dijo la maestra Brambilia. Sigamos leyendo. Zubikov suspiró. Aquel bulto informe que tenía ante él era el gran Iván, el gigante, el hombre de temple de acero, el cosaco convertido en pirata de los mares, flemático como un buey y tan resistente que el peor dolor era para él un simple cosquilleo. Pues bien, nadie como esos indios mulatos, para encontrar los nervios de Iván y seguirlos hasta la raíz de su espíritu estremecido. ¿Nulatos? ¿Habitantes de las colinas de Nulato, a orillas del río Yukon, en Alaska?, acotó la chica de la laptop. Zubikov no podía aguantar por más tiempo el sufrimiento del cosaco. Si no dejaba de oír aquellos gritos se volvería loco. Pero cuando estos cesaron, le llegaría el turno a él. Se esforzó por pensar en otras cosas y comenzó a releer su pasado. Una vez más vio aquel grupo bravío de jóvenes que como él habían soñado con una Polonia independiente y cómo instaurar a un rey polaco en el trono de Varsovia. Allí había comenzado el largo camino. Al menos él era el que más había durado.
uno por uno, comenzando por los 2 ejecutados en San Petersburgo, había visto caer a todos aquellos valientes. Uno aquí, a manos de un carcelero, otro allá en el camino sangriento al confinamiento en Siberia, que habían recorrido encadenados durante meses, otro más vencido por los golpes y malos tratos de los guardias cosacos. Habían muerto de fiebres en las minas, bajo el azote del látigo. Los 2 últimos habían sucumbido en la batalla de los cosacos. Solo él había logrado llegar a Kamchatka con los documentos y el dinero robados a un viajero que había dejado agonizando sobre la nieve. ¿Dónde queda Kamchatka?, preguntó la maestra. Aquí, aquí, respondió un muchacho señalando un mapa desplegable en la pantalla de su propia computadora. Es esta península al extremo oriental de Asia, frente a Alaska. Ahí está, asintió otro estudiante. Parece que de ahí zarpaban los cazadores y traficantes de pieles. Sigo leyendo yo, si quieren. Tras Subiukiu quedaba el interminable camino que atravesaba toda Siberia y toda Rusia. Arrinconada en Kamchatka, ya no podía volver atrás. Atrás no había escape posible. No le quedaba más opción que seguir adelante, atravesar el mar de Bering, oscuro y helado, para llegar a Alaska. En los barcos de ladrones de pieles, castigados por el escorbuto, sin comida ni agua, asediados por inacabables tormentas, los hombres se convertían en animales. Sus compañeros de tripulación eran cazadores eslavos, aventureros rusos y aborígenes mongoles, tártaros y siberianos. Juntos habían abierto un camino de sangre entre los salvajes de Alaska a aquel mundo nuevo. 2 veranos logró Subiukiu llegar al extremo del estrecho de Kolsewe. Allí era donde las tribus se reunían a traficar, donde se encontraban pieles moteadas de venado siberiano, marfil de las Diómedes, pieles de morsa de las costas del Ártico, extraños candiles de piedra que pasaban de tribu en tribu y cuyo origen nadie conocía, y hasta un cuchillo de caza fabricado en Inglaterra. Aquel, Subiukiu lo sabía, era el mejor lugar para aprender geografía. Fue un duro aprendizaje. Se adquirían conocimientos de geografía a través de extraños dialectos, a través de mentes oscuras que mezclaban la realidad con la fábula y que medían las distancias en jornadas, que variaban según la dificultad del camino. Pero al fin llegó un rumor que le hizo concebir esperanzas. Al este, en territorios dominados por los británicos, había un gran río y aldeas pobladas por hombres de ojos azules. Aquel mitológico río se llamaba Yukón. El territorio de la América rusa también era surcado por un gran río, al que los nativos llamaban Kikpak. ¿Sería el Kikpak y el lejano Yukón un mismo río? Subiukiu tenía la esperanza de que así fuera, y que remontándolo hallaría un camino de regreso a la civilización, lejos de la barbarie, lejos de los rusos, tal vez al amparo de colonizadores ingleses o estadounidenses. Ya sé lo que va a pasar, interrumpió un estudiante. Subiukiu va a descubrir oro en el Klondike y se va a desatar la fiebre del oro. Por ahí hubo una fiebre del oro a fines del siglo XIX, ¿verdad? Igual que en California. A ver, busca Klondike en la enciclopedia. Ya lo tengo, dijo la alumna del acto. Aquí dice que algunos mineros ya habían encontrado indicios de oro a lo largo del Yukón en la década de 1860, pero que la fiebre solo empezó en 1896, cuando lo hallaron en el Klondike, que es el principal afluente del Yukón. 1896, pues entonces los rusos ya no andaban por esos rumbos, ¿no que habían vendido Alaska en 1867? Un profe de la prepa decía en el siglo XIX, los estadounidenses tenían un dios aparte, ganaban una lotería tras otra. Primero, en 1848 México les entregó California, y ese mismo año unos trabajadores mexicanos que cavaban un pozo hallaron oro no lejos de San Francisco. Esa fue la primera fiebre del oro. Después compraron Alaska y ya ven, aparece más oro por esos rumbos. No se vayan por las ramas, intervino Andrea, un estudiante a quien por alusión al mito griego llamaban Ariadna, porque siempre insistía en no perder el hilo. No perdamos el hilo del relato. A ver, yo sigo leyendo. Subiukiu organizó una expedición para dar con el Yukón. Reunió la horda más salvaje y feroz de aventureros mestizos
jamás salidos de Kamchatka, en canoas de piel cargados hasta la borda de mercancías para traficar, de armas y municiones, lucharon a lo largo de 500 millas contra las corrientes de 5 nudos de aquel río de una anchura que oscilaba entre 2 y 10 millas, y de muchos brazos de profundidad. Al fin decidieron construir un fuerte de nulato, porque el largo invierno se les echaba encima. Construyeron el fuerte con el trabajo forzado de los indios nulatos. Las murallas formadas por hileras de troncos se elevaban entre gritos, quejas y latigazos. Algunos indios huían. Cuando lograban capturarlos, los traían hasta el fuerte, los obligaban a tenderse de bruces ante la puerta y allí demostraban a la tribu la eficacia del látigo. 2 murieron bajo los azotes, muchos quedaron mutilados de por vida, el resto aprendió la lección. Antes de que vinieran las nieves, el fuerte estaba terminado, había llegado la época de las pieles. Impusieron a la tribu un pesado tributo, para obligar a los indios a satisfacerlo, redoblaron los golpes y latigazos, tomaron a mujeres y niños como rehenes y les trataron con la crueldad de que solo los ladrones de pieles son capaces. Habían sembrado sangre y llegó el momento de la cosecha. Ahora el fuerte había desaparecido. A la luz de las llamas, la mitad de los ladrones de pieles fueron pasados a cuchillo. La otra mitad murió bajo las torturas. Solo quedaba Subikyum. Pensó en romper sus ligaduras y morir peleando, pero las correas de caribú eran más fuertes que él y además sus captores no le concederían una muerte rápida. Solo lo atraparían y lo someterían a tortura por horas, días enteros, hasta arrancarle la última gota de vida. Subikyum siguió pensando frenéticamente y al cabo, como último deseo de un condenado al suplicio, pidió ver a Macamuk, el jefe de la tribu. Lo que sigue tienen que leer los 2 muchachos porque son 2 voces masculinas, dijo Ariadne. A ver tú, haz el papel del polaco y tú, que eres más bronco, haz la de esquimal. Oh Macamut, dijo Subikyum, yo no estoy destinado a morir. Soy un gran hombre, y sería un desperdicio que muriera. Yo sé demasiado para morir, poseo una gran medicina, solo yo sé el secreto, y como no quiero morir, te daré mi medicina a cambio de mi vida. ¿Qué medicina es esa?, preguntó Macamut. Subikyum fingió debatir consigo mismo unos momentos, como si íntimamente se resistiera a compartir su secreto. Te lo diré, cedió al fin. Si aplicas un poco de esta medicina a tu piel, ésta se vuelve tan dura como la piedra, tan dura como el hierro, de modo que ni el arma más afilada puede cortarla. El filo más agudo, el golpe más fiero, resultan vanos contra ella. ¿Qué me darás a cambio de mi secreto? Te daré la vida, respondió Macamut, y serás mi esclavo hasta que te mueras de viejo. Subikyum rió despectivamente. Ordena que me desaten las manos y los pies y hablaremos, dijo. Solo quiere ganar tiempo, a ver si llegan a rescatarlo, opinó una alumna. O quiere hacer como el mexicano condenado a muerte que pidió postergar su ejecución 1 año, porque estaba enseñando el hablar a un burro, agotó un estudiante. ¿Y qué esperaba ganar con eso? Al cabo, lo iban a ejecutar, dijo otro joven. Pues su idea era que en 1 año podía morir el juez y quedar olvidada la sentencia, o morirse él mismo por causas naturales y salvarse de la horca. O el burro podía aprender a hablar, porque habemos burros muy inteligentes. Ya, sigan leyendo, terció Ariadna. Ordena que me desaten las manos y los pies. Solo entonces hablaremos, repitió Subikyum. El jefe se rascó la cabeza y al cabo accedió a desatarlo. No había peligro de que Subikyum intentara huir porque los indios lo rodeaban por los 4 costados. En cambio, el prisionero lió un cigarro y lo encendió. Esto es absurdo, dijo Macamut, a su pesar, impresionado por la aparente serenidad de Subikyum. No puede existir tal medicina. La carne no puede resistir al filo del cuchillo. Sin embargo, Macamut dudaba. Los ladrones de pieles habían realizado ante sus ojos demasiados prodigios. ¿Qué costaba dar a este prisionero una última oportunidad? No te creo, pero hoy me siento generoso. Si de veras tu medicina es tan eficaz como dices, te perdonaré la vida, y bueno, no serás mi esclavo. Quiero más que eso. Subikyum se mostraba tan sereno como si regateara por una piel de zorro. Esta es una medicina milagrosa. Me ha salvado la vida en muchas ocasiones.
Quiero un trineo con perros y que 6 de tus cazadores viajen conmigo río abajo hasta que me encuentre a salvo. No, repuso Macamut, tienes que quedarte entre nosotros y enseñarnos todas tus artes. Su-Bin-Kyun se cogió de hombros y guardó silencio. Exhaló el humo de su cigarrillo en el aire helado y miró en torno con aparatosa indiferencia. Los indios contenían el resuello. Al fin, el inquieto Macamut rompió el silencio. Bueno, no quiero discutir. Te dejaré ir río abajo y te daré el trineo, los perros y 6 cazadores para que te acompañen hasta que estés a salvo. Tardaste en decirlo, respondió Su-Bin-Kyun fríamente. Has ofendido a mi medicina al no aceptar de inmediato mis condiciones. Ahora pido más. Quiero 100 pieles de castor y 100 libras de pescado seco. Además quiero 2 trineos, uno para mí y otro para transportar las pieles y el pescado. Y quiero que me devuelvas mi rifle. Si no aceptas en pocos minutos, el precio subirá más. ¿Cómo sabré que tu medicina obra el milagro que dices?, preguntó Macamut. Eso será fácil. Primero debo ir al bosque a recoger ingredientes, pero no temas, no trataré de escapar. Envía conmigo a 20 cazadores para que me custodien. Solo tengo que recoger las bayas y raíces con que fabricar la medicina. Cuando hayas traído a mi presencia los 2 trineos y los hayan cargado con el pescado y las pieles de castor y del rifle, y cuando hayas seleccionado a los 6 cazadores que han de acompañarme, cuando todo esté listo, me frotaré el cuello con la medicina y pondré la cabeza sobre ese tronco. Entonces ordenarás al más fuerte de tus cazadores que aseste 3 hachazos sobre mi cuello. Tú mismo puedes hacerlo, si así lo deseas. Pero entre hachazo y hachazo, has de permitirme que vuelva a aplicarme la medicina. El hacha es fuerte y pesada, y no puedo arriesgarme a cometer un error. Todo lo que has pedido será tuyo, dijo Macamut, apresurado a aceptar. Comienza a preparar tu medicina. Su-Bin-Kyun ocultó como pudo su alegría. Era una partida desesperada, y no podía permitirse el menor desliz. Habló con arrogancia. Has sido lento, mi medicina se ha ofendido. Para enmendar la ofensa habrás de darme a tu hija. Macamut se enfureció, pero el prisionero seguía imperturbable. Lió y encendió otro cigarro. Date prisa, amenazó. Si no te decides enseguida, pediré más. Así se hará, dijo Macamut. La muchacha irá contigo, pero seré yo quien descargue los 3 hachazos sobre tu cuello. Pero recuerda que antes de cada golpe habrás de aplicarme más medicina, contestó Su-Bin-Kyun con una nota de ansiedad en la voz. Te aplicarás todo cuanto quieras. Aquí están los cazadores que se encargarán de impedir tu huida. Ve al bosque y recoge lo que necesites. Su-Bin-Kyun no perdió tiempo en reunir los ingredientes para su pócima. Seleccionó agujas de abeto, cortezas de sauce, un trozo de corteza de abedul y unas bayas que hizo extraer de la tierra a los cazadores después de limpiar el terreno de nieve. Recogió por último unas cuantas raíces heladas y regresó al campamento. Macamut y los indios lo observaban sin perder detalle, anotando mentalmente qué ingredientes añadía a la olla de agua hirviendo y en qué cantidades. Hay que tener cuidado de poner las bayas primero. Ah, me olvidaba. Falta una cosa, el dedo de un hombre. Déjame cortar el dedo de este hombre, dijo el prisionero, señalando a uno de los lugartenientes del jefe. El señalado retrocedió espantado. Solo el dedo índice, rogó Su-Bin-Kyun. Dale el dedo, ordenó Macamut a su lugarteniente. Su-Bin-Kyun arrojó el dedo al fuego y comenzó a cantar una canción de amor francesa. Sin esta fórmula la medicina no valdría para nada, explicó el prisionero. Son estas palabras lo que le dan su fuerza. Mira, ya está lista. Mientras se frotaba el cuello con aquella mixtura, el prisionero entonó gravemente una estrofa de la Marsellesa. Muy bien, dijo al cabo Su-Bin-Kyun. Toma tu hacha, Macamut, y ponte de pie aquí. Yo me echaré sobre el tronco. Cuando levante la mano, asesta el golpe. Hazlo con toda tu fuerza y ten cuidado de que nadie se ponga detrás de ti, porque el hacha podría rebotar en mi cuello y saltar de tus manos. En el último instante, el prisionero miró los 2 trineos cargados de pieles y pescado y los perros ya enganchados. Sobre las pieles de castor estaba el rifle y junto a los trineos esperaban los 6 cazadores que iban a constituir la guardia de Su-Bin-Kyun. ¿Dónde está la muchacha?, preguntó imperiosamente el prisionero. Que la lleven junto a los trineos antes de que empiece la prueba. Solo cuando hubieron satisfecho su deseo, Su-Bin-Kyun se echó en la nieve y puso la cabeza sobre el tronco. Me río de ti y de tu fuerza.
Macamut dijo. Pega y pega fuerte. Furioso Macamut blandió el hacha. El acero hendió como un rayo el aire helado y cayó sobre el cuello desnudo del prisionero. Carne y hueso cortó la hoja limpiamente, abriendo después una profunda hendidura en el tronco. Los salvajes, asombrados, vieron rodar la cabeza a 1 metro de distancia del tronco. Se hizo un profundo silencio, durante el cual poco a poco se fue abriendo camino en las mentes de aquellos salvajes la idea de que el ladrón de pieles los había engañado. De todos los prisioneros, solo él había escapado de la tortura. En eso había consistido su jugada. Se levantó una oleada de risotadas. Macamut agachó la cabeza avergonzado. Sabía de que desde aquel día ya no sería Macamut, sino el burlado. Cuando las tribus se reunieron en primavera para la pesca del salmón o en verano para traficar junto a las hogueras de los campamentos, se refería a la historia de cómo el ladrón de pieles había recibido una muerte digna a manos del burlado. Como se ve en esta típica sesión de un actualizado taller de lectura, se violaron principios que antes se creían sacrosantos, ¿sí o no? No de dejar atrás en la lectura huecos sin llenar ni ríos sin vadear. Sigue siendo un buen consejo, pero ya no se aplica a los vocablos y su riguroso significado según el diccionario, sino a las preguntas, evocaciones y dudas que la lectura despierta en el lector. En la sesión que acabamos de transcribir, los estudiantes no consultaron en ningún momento el diccionario, sino la enciclopedia, porque ni la lectura ni su maestra los obligaron a revisar palabra por palabra. En cambio, los incitaban a recordar, confirmar o corregir nociones que estos jóvenes ya tenían, como la idea de que América fue poblada por asiáticos que cruzaron el estrecho de Bering hace 30.000 años, o que en el siglo XIX estallaron sucesivas fiebres del oro en California y Canadá. Esta relación entre lectura y lector no se parece a la calle de un solo sentido, de la letra a la mente, propia del método antiguo. En cambio, semeja una avenida de doble sentido, en la que las ideas van y vienen y se modifican el intercambio, como en un juego electrónico interactivo. Este proceso, que los científicos llaman metacognición, es crucial para comprender y recordar lo leído, porque consiste en ir agregando los nuevos datos que aporta la lectura al rompecabezas de conocimientos que el lector ya tiene en la mente, pieza por pieza y cada uno en su lugar. 2. Si el precepto número 2, no empezar a leer si no se cuenta con el tiempo necesario para completar al menos un capítulo sin sobresaltos, sigue siendo absolutamente válido, con todo interrupciones, la lectura del cuento de Londo, arriba citado, tomó solo 25 minutos, lo cual dejó los restantes 25 minutos de la clase para comentarlos, discusión, intercambio de notas, e incluso verificar en el diccionario, después de la lectura, no durante, algunas palabras cuyo significado había quedado en duda. 3. No guarde bajo llave en el cerebro lo que crea saber del tema de la lectura. Todo lo contrario, saque del archivo mental, la memoria de largo plazo, el disco duro de su cerebro, todo lo que tenga almacenado acerca del tema, e incluso refrésquelo consultando la enciclopedia como los jóvenes del taller de la maestra Brambilia. En vez de borrarlo del pizarrón, ponga todo este material al alcance de la mano, sobre el escritorio, en la memoria RAM de su mente, la memoria de corto plazo, para completarlo y corregirlo con las novedades que le llegarán por medio de la lectura, y en caso extremo, borrarlo completamente y reemplazarlo con ideas frescas, antes de regresar al folder a su lugar en la memoria duradera, el disco duro cerebral. No peque de excesiva modestia. Todo joven o adulto normalmente educado suele saber más de lo que cree acerca del tema que le toca leer. Puede que no recuerde los detalles o los tenga mal archivados en la memoria, un problema frecuente que se trata más adelante en este manual, pero de forma inevitable, la lectura provoca recuerdos, asociaciones, comparaciones y evocaciones que mentalmente el lector discute con el autor. Investigadores como la doctora Gilda Quintana de la Universidad Interamericana en Puerto Rico conciben la lectura como un diálogo interactivo entre el escritor y el lector. Los alumnos del taller de lectura de la Universidad Albert Einstein podían hacerlo de viva voz, sino con el autor entre ellos y con la maestra. Si usted lee a solas, por lo menos anote al margen sus dudas, preguntas y objeciones, para no olvidarlas y buscar respuestas más adelante en el texto que está leyendo o en otro del mismo tema que decida consultar posteriormente. 5. No se prive del placer de adivinar lo que le depara el próximo párrafo o el siguiente capítulo. La anticipación es uno de los mayores deleites de cualquier género de lectura.
El lector de una intriga policíaca procura dilucidar quién es el asesino. La adolescente que lee una historia de amor sufre y se estremece tratando de adivinar si la pasión que embarga a los protagonistas acabará en gozo o se irá al pozo. El lector de un informe de ventas está en ascuas hasta ver qué tan acertadas o descabelladas fueron sus previsiones acerca de la aceptación que tendría el nuevo producto, y ni hablar de la ansiedad con que los políticos leen los resultados de las encuestas. La lectura, dice la doctora Quintana, es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y luego se confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. Y el gran Jean Piaget, el suizo que desde la primera mitad del siglo pasado revolucionó la psicología de la educación, lo puso aún más claro. La predicción consiste en formular preguntas, la comprensión en responder a tales preguntas. 6. No trate de eludir las asociaciones, solo malgastará energía psicológica, porque los recuerdos despertados por la lectura, desde el estado contable del tercer trimestre hasta el sabor del primer beso del primer amor, son inevitables. Siguiendo a los investigadores más avanzados de la actualidad, especialistas como Nora Patricia Olarte y Barbara Greenberg Daniels, de la Universidad de Guadalajara y del Tecnológico de Monterrey, respectivamente, creen que en vez de funcionar de manera unidireccional, la calle de un solo sentido, sin intersecciones ni desviaciones a que nos quería acostumbrar la educación tradicional, la mente funciona en realidad de un modo más acorde con los hipertextos electrónicos, con múltiples lines, para acceder a casi infinitas ramificaciones de información, pensamientos, imágenes, fechas, ideas y aún sensaciones que el sujeto tal vez creía borradas, pero que ahí están, guardadas para siempre en algún rincón del cerebro. Si así funciona la mente humana, irse por las ramas es inevitable, pero como recomendaría el estudiante a quien sus compañeros apodaban Ariadna, hay que controlar el proceso para no perder el hilo y retornar al camino principal, como usando la función back del navegador de Internet. De paso, la Ariadna de la mitología griega era la hija del rey de Creta, isla donde había un laberinto en el cual habitaba el Minotauro. El ateniense Teseo llegó a Creta para matar al monstruo, pero jamás habría salido con vida del laberinto sin la ayuda de la princesa, que se enamoró del héroe a primera vista. Ariadna proporcionó el famoso ovillo de hilo con un extremo amarrado a la entrada del laberinto y que el ateniense debía desenrollar por el camino sin perderlo, para tras matar al Minotauro guiarse y salir del enredo. 7. No es cierto, leer en grupo y discutir la lectura, como se vio en el taller de la Universidad de Albert Einstein, puede ser muy productivo si se condiciona que nadie, maestro, jefe, coordinador, asuma el papel de censor o crítico de las opiniones ajenas. Ejecutivos e integrantes de equipos creativos de empresas modernas están acostumbrados a trabajar en tormenta de cerebros y dominan sus reglas, como la de aceptar todas las ideas, incluso las más descabelladas, para no inhibir a nadie. 8. No es cierto, la lectura más provechosa no es la que se hace con fines exclusivamente serios, formales, por obligación, sino la que proporciona placer, como se verá en el capítulo siguiente. Capítulo 3. Leer por deleite. Sufriendo no se aprende a entender. A la verdadera comprensión solo se llega por el camino de la diversión. Si no tiene absoluta obligación de hacerlo, no lea nada aburrido, aunque los hombres sabios le aseguren que se trata de una pieza literaria magistral. Puede que lo sea, pero si le causa aburrimiento significa que aún no está usted preparado para sacarle gusto y provecho. Al principio no importa la calidad, el nivel cultural o el prestigio de su lectura favorita. Lea sin pena y disfrútelo plenamente. Justamente así, por puro gusto, es como los humanos nos aficionamos a la lectura. Muchos así aprendimos a leer antes de ir a la escuela. Cuando no había televisión, ni era común mandar a los niños al kinder desde los 3 o 4 años, el sueño de los chiquillos de esa edad era descifrar los diálogos de los personajes de las historietas, los cómics, los monitos. Era común la siguiente escena hogareña. Mami, mami, ¿qué dicen los policías a estos escondidos en la casita? Cuidado, mijito, no te me cruces, ¿no ves que estoy guisando? Sí, pero ¿qué le dicen, mami? No, demonio, no te trepes a la estufa. A ver, déjame ver, les dicen, ríndanse, están rodeados. Pero bájate de esa silla, ahorita mismo. Sí, mami linda. ¿Y ellos qué contestan los de la casita? Por Dios, no toques el comal, que está caliente. A ver, dicen, venderemos caras nuestras vidas. Pero ya, vete al patio y déjame guisar.
Era muy divertido y uno aprendía solo las palabras, sino también las onomatopeyas en inglés, como slang, ouch, bam bam, sniff, sniff. El maestro Felipe Garrido dice en Para leerte mejor, uno de los libros más lúcidos escritos en México respecto a este tema, que consecuencia de la lectura por placer es el adiestramiento para la comprensión. Los lectores se forman cuando descubren la lectura por placer. Lo que menos debe preocuparnos es que los libros enseñen algo al aprendiz del lector. La función de los primeros libros no es enseñar, sino ser tan absorbentes, fascinantes, reveladores, emocionantes, impactantes, ágiles y tan divertidos que el aprendiz se enamore de la lectura. Por tanto, si aspira a pasar de la nota roja y las reseñas deportivas a la mejor literatura, no empiece por los libros que primero recomiendan los hombres sabios, sino por los más ingeniosos. Para entrar al universo de Gabriel García Márquez, no empieza por 100 años de soledad, una catedral gótica invadida por la selva, sino por Crónica de una muerte anunciada, que parece novela policíaca de la serie negra. Si la intriga Amalia Vargas Llosa, no empieza por su abrumadora obra maestra, La guerra del fin del mundo, sino por Pantaleón y las visitadoras, deliciosa como un divertimento de Mozart, o La tía Julia y el escribidor, un triángulo amoroso que da risa. Si le tienta el universo maníaco depresivo de Milán Kundera, no se enfrente desarmado a la insoportable levedad del ser, sino comience por la despedida, escrita en la cúspide de una etapa de manía, cuando el protagonista del relato, igual que el autor, lograba al fin escapar de la sombría Checoslovaquia comunista. Si le atrae Julio Cortázar, ni se le ocurre empezar por Rayuela, un alucinante laberinto de papel, sino por Los premios, su primera novela, escrita sobre la mesa de mármol de un café de la Avenida de Mayo, en Buenos Aires, cuando el autor era pobre, joven y feliz. El hábito de la lectura y la destreza para entender lo que se lee no son dones divinos, son artes en su acepción de oficios, saberes prácticos, destrezas que se adquieren por ejercicio y emulación, dice Garrido. Como maestro de redacción en una pequeña universidad donde se ponía a conocer a los alumnos uno por uno, descubrió con deleite que los estudiantes que no trepidaban ante textos de Immanuel Kant o James Joyce no eran los típicos pericos guiseros, sino aquellos que desde la primaria venían dedicado más tiempo a novelas de aventuras, como Mark Twain, Emilio Salgari, Alexandre Dumas, Jules Verne, Robert Louis Stevenson, que a lecturas más indigestas. La verdad es que nadie nace predestinado a leer, nadar o contar cuentos. Son habilidades que se adquieren practicándolos y solo se practican cuando dan placer, como andar en zancos o cantar en la regadera. Para adquirir el vicio de leer hay que empezar por lecturas que interesen profundamente, provoquen gran diversión o ambas cosas a la vez, porque dice Garrido, es muy difícil, casi imposible entender lo que no nos interesa. Este maestro dice que una de las mejores maneras de tomarle gusto a la lectura es empezar por novelas apasionantes y cuya adaptación cinematográfica al lector ya haya visto, para descubrir lo que quedó fuera de la película y comparar las diferentes maneras de contar una misma historia. Si le gusta la idea, pase al siguiente capítulo. Capítulo 4. Lectura a dos voces. Todos llevamos dentro un abogado del diablo, cuyas opiniones suelen ser maliciosas pero útiles. Al leer, déjelo hablar. ¿Se puede empezar con El crimen del padre Amaro, un filme visto por muchas personas en México? No hace falta volver a la película antes de leer la novela. Para fines de comprensión, la verdadera película no es la que filmó Carlos Carrera, sino la que usted guarda en la memoria. Lo ideal es leer en grupo, como la salida de lectura de la maestra Brambila, o en trío o en dúo, con el cónyuge, con amigos o compañeros de estudios, con familiares, con colegas o con los hijos, nietos o sobrinos a quienes deseamos inculcar el hábito de la lectura. Y si no tienen con quién, dialogue con usted mismo. Leer y polemizar con uno mismo en voz alta era común entre los antiguos. San Agustín cuenta en sus confesiones que la gente se extrañaba de que San Ambrosio, obispo de Milán, leyera en silencio, tal vez porque era propenso a la afonía y debía cuidarse sus cuerdas vocales. Hablar y discutir con uno mismo todavía es común en la niñez e incluso en la adolescencia. El chiquillo necesita oírse para comparar su hablar con el de los adultos y autorrecorregirse. Algunos niños llegan a inventar interlocutores imaginarios para regañarlos a gusto.
Los adolescentes suelen recurrir al diálogo imaginario en silencio o de viva voz, hundidos en un rincón o gesticulando ante el espejo, como si enseñaran una obra de teatro para preparar antes de una confrontación trascendental qué decir, qué replicar, qué callar, por ejemplo. Y si me sale con que tengo la nariz muy grande, pues entonces le digo que también Cyrano de Bergerac era narizudo, lo cual no le impedía ser un valiente espadachín y delicado poeta, y después le recitaré, por ejemplo, uno de los versos del Capitán, esos enigmáticos poemas del autor anónimo publicados en los 50, como el que dice: tú, entre todos los seres, tienes derecho a verme débil, y ella cae a mis pies, ¿o no? La costumbre de discutir con uno mismo antes de afrontar situaciones críticas, como pedir aumento de salario, gestionar un nuevo empleo o enfrentar a un nuevo cliente, no se pierde nunca y nunca deja de ser útil. Los psicólogos dicen que en la guerra, los soldados con mayores probabilidades de sobrevivir son los que pensaron de antemano qué hacer o cómo reaccionar ante los eventos menos previsibles, y en la vida cotidiana los que salen gananciosos son los que previeron y ensayaron qué hacer, qué decir y cómo reaccionar ante todo lo imaginable. Para hablar consigo mismo, algunos prefieren encerrarse a solas para que nadie dude de su cordura. Otros lo hacemos en silencio, mentalmente, en debate a brazo partido con el abogado del diablo, que todos llevamos dentro. Hágalo usted a su propia manera, pero hágalo. Empecemos a leer. En la película del padre Amaro, no recuerdo su apellido, era un muchacho con labios de muchacha y aspecto frágil, que se veía fuera de lugar en el camión de segunda que viajaba a un pueblo llamado Los Reyes, quién sabe en qué estado. Coincide con la descripción que de él ofrece el libro. Tenía el cabello negrísimo, el rostro ovalado, el cutis suave, los ojos grandes, sombreados por largas pestañas. Así es, tal cual. Aunque los parecidos entre paisajes, costumbres y personajes resultan sorprendentes, la novela no se desarrolla en México en la época actual, sino en Portugal en la segunda mitad del siglo XIX. El autor, José María Eca de Quirós, nació en el 1845 y murió en 1900. A los 25 años de edad, recién graduado en leyes, fue burócrata en el ayuntamiento de Leira, una localidad provincial. Después fue periodista y diplomático y recorrió medio mundo, pero nunca volvió la asfixiante ñoñería de Leira, donde ubicó la acción de la novela. El escritor mexicano Vicente Leñero halló tanta similitud entre el ambiente de Leira de hace más de un siglo y el de algunos lugares del México de hoy, que decidió adaptar el libro con retoques apenas ligeros para actualizarlo. El pueblo no se llama Leira, sino Los Reyes, y queda tal vez en Veracruz o Michoacán, por los paisajes, y de pronto aparecen computadoras, camiones de segunda, trocas, teléfonos inalámbricos, alguna minifalda. En la novela, por supuesto, el padre Amaro, nombre completo Amaro Vieira, no llega en camión sino en diligencia. En Leira, dice la novela, solo una persona conocía al nuevo párroco, el canónigo Díaz, que había sido su maestro de moral en el seminario. Lo recordaba buen chico y listo. El canónigo había engordado tanto que su panza apenas cabía bajo la sotana. Vivía con una hermana vieja, doña Josefa Díaz, y una criada. Pasaba por rico, tenía propiedades arrendadas y su vino era el mejor de la comarca. No me extraña, Portugal produce algunos de los mejores vinos del mundo, como el Oporto. Síguele. Pero lo más notable de la vida del canónigo no era su panza, sino su vieja amistad con doña Augusta Camilla, a quien llamaban la sanjuanera, por ser natural de San Juan de Foz. Vivía ésta en la calle de la Misericordia y recibía huéspedes. Tenía una hija Amelia, muchacha de 23 años, bonita y muy cortejada. Sí, en la película cuando Amaro llega a su iglesia, lo primero que se encuentra es a la bonita Amelia, que está dando clases de catecismo a unos niños. Se supone que es una chica ultracatólica, pero anda de minifalda. No conozco ningún pueblecito de la provincia mexicana donde las maestras de catecismo vayan a la iglesia de minifalda. Es una licencia cinematográfica. ¿Y qué es un canónigo? Algo que llama la atención en la película es que en el pequeño pueblo de Los Reyes hayan tantos sacerdotes. En los pueblillos mexicanos de hoy, incluso las cabeceras municipales, apenas hay un cura solitario, que además debe atender por turno varias comunidades aledañas. Porque ahora hay escasez de curitas, en cambio en el Portugal del siglo XIX
Casi no había familia que no tuviera al menos un par de sacerdotes y una o dos monjitas. En la película tuvieron que conservar la abundancia de clérigos porque todos ellos desempeñaban un papel en la historia, y un canónigo, se dice el diccionario, es un eclesiástico perteneciente al cabildo de una iglesia catedral y que goza de una canongia. Y una canongia también significa empleo de poco trabajo y bastante provecho. En la película Amelia se queda viendo al joven párroco desde el primer instante, pero él solo repara en ella cuando lo llevan a comer a casa de la sanjuanera, donde la chica hace de mesera. Sigamos leyendo. El canónigo parecía satisfecho con el nombramiento de Amaro Vieira. Un día mostró al consultor, ayudante del párroco en la película que lo llaman sacristán, de la parroquia, criatura servil y callada, una carta de Vieira, donde éste le rogaba que le alquilase una casa barata, respetable y sosegada. Es buen negocio para la sanjuanera, dijo el canónigo, y siempre es una ventaja tener al párroco en casa. El único inconveniente, murmuró el coadjutor, es que Amelia es ya una mujer. Su señoría sabe lo que son las malas lenguas. El canónigo respondió indignado. Entonces, ¿qué dirían del padre Joaquín, que tiene bajo su mismo techo a una hijada de su madre? Y añadió en tono confidencial. Además, a mí me conviene. El día que no aparezco por su casa, a sanjuanera está desesperada, es tan agradecida y una excelente mujer. En la película el joven párroco no se aloja en casa de sanjuanera, solo va diariamente a comer. Es una especie de pequeña fonda o cocina económica lo que tiene la señora. De la sanjuanera dice el libro que era alta, de aspecto tranquilo, tenía los ojos negros cercados por arrugas y los cabellos estirados comenzaban a ralear junto a las sienes, pero se adivinaban brazos redondos y senos abundantes. ¿Y cómo describe la novela la bonita Amelia? En el libro Amaro y Amelia no se conocen en la iglesia ni en la fonda, sino en la casa de la sanjuanera, donde el nuevo párroco se aloja como huésped. Resonó entonces la campanilla de la entrada, rechinó la puerta y se oyeron voces y risas. Enseguida entró una joven bellísima, fuerte, alta, derecha. Amelia, gritó la sanjuanera, ya llegó el señor párroco, sube. Amelia miraba hacia la escalera donde el párroco estaba apoyado en el pasamanos. El párroco bajó pegado a la balaustrada para dejarla pasar, murmurando buenas noches, con la cabeza baja. Más tarde en su cuarto, cuando se arrodillaba para rezar, oyó el ruido de las enaguas almidonadas que Amelia sacudía al desnudarse. Parece que no solo tenía muy buen oído sino imaginación, capaz de adivinar el contenido de las enaguas, prenda interior femenina similar a una falda y que se lleva debajo de esta. Según el diccionario, lo que la película no aclara es de dónde salió este imaginativo curita, su historia y antecedentes. ¿Qué dice el libro? Amaro Vieira nació en Lisboa, en casa de la marquesa de Alegros. Su padre era criado, su madre doncella. El padre murió de una apoplejía y la madre sucumbió tísica al año de viudez. Amaro tenía 6 años, la marquesa lo conservó en su casa y vigiló su educación. La marquesa, viuda de los 43 años, pasaba la mayor parte del año retirada en su quinta de Carcabellos. Era bondadosa, se preocupaba por los intereses de la iglesia y tenía capilla en su casa. Sus 2 hijas habían sido educadas en el temor del cielo y las preocupaciones de la moda. En Carcabellos, de mayo a octubre, leían libros beatos y a la falta de ópera y visitas, recibían a los curas. Dios era su lujo de verano. En esa atmósfera era lógico que Amaro optara por el sacerdocio. Además, en estos tiempos, todavía regía aquello de que los desheredados solo podían hacerse curas o soldados, y criado entre mismos. Amaro no se había adaptado a la disciplina militar. No, además, dice el libro, Amaro era muy aficionado a las cosas de la capilla, y estar anidado en el regazo de las mujeres oyendo hablar de cosas santas. No lo enviaron al colegio por temor a camaradas inmorales. El capellán de la casa le enseñaba latín y la hija mayor Luisa francés y geografía. A los 11 años ayudaba a misa, iba creciendo menudo y amarillento, jamás reía. Además de la vida religiosa parecía destinado al orfanato, pero no hacía el desamparo. Un buen día falleció la marquesa. Dejaba en su testamento un legado para que Amaro entrara al seminario a los 15 años y se ordenase. El chico tenía entonces 13 y deseaba ir al seminario. Nadie lo había consultado sobre su vocación, le imponían el hábito y su naturaleza pasiva lo aceptaba de buen grado. No era entonces muy devoto.
No lo parece, dice el libro. En el seminario su falta de carácter lo hizo someterse a las reglas y hasta llegó a tener buenas notas. Nunca comprendió, sin embargo, por qué algunos, con los ojos en blanco, palidecían de éxtasis en la capilla como en la antesala del cielo. Tampoco comprendía a los ambiciosos que deseaban ser secretarios de un obispo y oficiar en una iglesia aristocrática. Amaro no deseaba nada. ¿Y de hormonas cómo andaba? Parece que bien, dice el libro. Los estudios, los ayunos, las penitencias domaban su cuerpo, pero por dentro se le agitaban los deseos como un nido de víboras. Sin embargo, parece que nunca se metió en líos sexuales, porque a su debido tiempo se ordenó y estaba más preocupado por colocarse. El libro sigue, que la hija menor de la marquesa de Alegros estaba casada con el conde de Ribamar, consejero de estado con gran influencia, y fue una mañana a casa de la condesa. Pierda cuidado, le dijo ésta, mi marido intervendrá. En este momento la mejor parroquia vacante es la de Leyre. Una semana después, Amaro recibió su nombramiento. Por eso, en cierta forma, se comprende que al curita le causaran impacto los crujidos de las almidonadas enaguas de Amelia, pero no sucede así con el fin. En la película a ella le toca confesarse con el nuevo párroco y le cuenta que experimenta un indescriptible placer cuando se desnuda bajo la regadera se acaricia a sí misma. Esto parece aún más fuerte que el rugido de enaguas. De acuerdo con el libro, hasta ese momento, y además de huir desde su cuarto en su primera noche en casa de la sanjuanera, aquellos roces de fina tela almidonada, el recién llegado Amaro no solo se había cruzado fugazmente con Amelia en las escaleras, sin atreverse a verla cara a cara, solo la siguiente noche tendría oportunidad de observar sin tapujos. Al día siguiente solo se hablaba en la ciudad de la llegada del párroco. Los amigos de la sanjuanera, las Píntimas, doña María de la Asunción, las Gangosa, fueron por la mañana a ponerse al tanto. Amaro había salido con el canónigo. La sanjuanera les contó de su llegada y les enseñó su cuarto. Al salir, besuqueando a su amiga, todos la felicitaron, y él dijo desde la escalera, ven esta noche. A mediodía llegó el Niño, el beato más activo de Leyre, de vocecita aguda, con cara inflada color de limón y calva reluciente. La sanjuanera comenzó otra vez a glorificar a Amaro. Este había ido a visitar al chantre, otro de estos designatarios eclesiásticos que al parecer abundaban en el Portugal del siglo XIX. A este le correspondía dirigir el coro con el canónigo Díaz. Amaro entregó al chantre una carta de recomendación del conde de Ribanar. Todos estuvieron muy contentos y el párroco salió muy satisfecho. A las 8 entraban en casa de la sanjuanera. Las viejas amigas esperaban ya en el comedor. Lo que sigue pinta magistralmente la atmósfera que reinaba entre las beatas de aquel pueblo. Amelia cosía junto a la lámpara. Doña María de la Asunción lucía el traje negro de los domingos, cubría sus cabellos azafranados con una cofia de encaje, las manos descarnadas ostentaban anillos, reposaban sobre el regazo, y del cuello le caía una gruesa cadena de oro. Derecha y ceremoniosa tenía en la barba un lunar peludo y sus dientes eran verduzcos. Era viuda, rica y padecía un catarro crónico. Aquí tiene usted al señor párroco, le dijo la sanjuanera. Ella se levantó e hizo una reverencia. Estas son las señoras de Gangoso. Amaro las saludó tímidamente. Eran dos hermanas. La más vieja, doña Joaquina, era seca, de ojillos vivos y nariz colorada. Hablaba mal de los hombres y se entregaba por completo a la iglesia. Su hermana, doña Ana, era sorda. No hablaba nunca. Gruesa, de negro, dormitaba exhalando de vez en cuando agudos suspiros. Se decía que el administrador de correos inspiraba una pasión funesta. También estaba allí doña Josefa, la hermana del canónigo Díaz, angulosa, arrugada. Vivía en perpetuo estado de irritabilidad, con el ceño fruncido. Hablaron de los bellos paisajes del lugar. Amelia dijo, para mí no hay como aquel sitio cerca del puente debajo de los cipreses. Es tan triste. Amaro la miró entonces por primera vez. Ella llevaba un vestido muy ceñido que dibujaba las líneas del pecho. Su cuello era blanquísimo, sus labios rojos y frescos, y al párroco le pareció que un ligero bozo ponía sobre aquella boca una sombra sutil y dulce. Hubo un silencio. El canónigo empezó a cerrar los párpados. Doña Joaquina Gangoso preguntó por el padre Brito. Un joven que todo el tiempo había permanecido poco visible en un rincón dijo entonces,
Lo vio y a caballo, iba hacia Barrosa. Aquel joven era alto, sobre su rostro regular destacaba un bigote, cuyas puntas acostumbraba a morder. Vaya, exclamó doña Josefa, usted ni saluda al párroco. Ay, padre Amaro, si pudiera usted llevar por buen camino a Juan Eduardo. Con lo que dijo a la santa de Arragoza, no ganará el cielo. Juan Eduardo respondió sonriendo, los médicos, señor párroco, aseguran que la santa padece una enfermedad nerviosa. Aquella irreverencia provocó escándalo entre las viejas. Doña Josefa gritó, cállese, es un insulto, y dirigiéndose a Amelia añadió, hija mía, yo en tu lugar le daba el no. Amelia enrojeció. Amaro, para restablecer la paz, preguntó, ¿pero quién es esa santa? Todo, señor párroco, dijo doña Joaquina, está siempre en cama, pero sabe rezos. La persona por quien ella pide tiene la gracia del Señor. La gente que se acerca a ella sana de toda molestia, y cuando comulga comienza a erguirse y queda con todo el cuerpo en el aire y los ojos fijos en el cielo. La criada entró en aquel momento con el té, que las viejas comenzaron a sorber a traguitos. Amelia se sentó al piano, recorriendo con sus finos dedos el teclado amarillo. Después jugaron a la lotería. Esa noche Amaro se encerró en su cuarto y comenzó a rezar, pero se distraía recordando el perfil de Amelia. La comida en casa del canónigo le había dado gran sed y quiso beber. Recordó que sobre la mesa del comedor había agua fresca, se calzó las pantuflas y subió despacio. Había luz en la habitación contigua y estaba descorrida la cortina. Amelia, en enaguas, deshacía el nudo de sus cabellos. El escote de la camisa dejaba ver brazos y pechos. Amaro quedó inmóvil con un sudor frío. Volvió a bajar lentamente, sus manos temblaban, se acostó sin rezar. De modo que la misma noche que Amaro vislumbró por primera vez los pechos de Amelia, conoció al novio de la chica. ¿Quién era este Juan Eduardo? ¿Cómo se había hecho novio de Amelia? La película no informa. El libro dice que Amelia tenía 23 años, edad ya avanzada para una soltera en provincia, me parece. Cuando conoció a Juan Eduardo un día de Corpus en casa del actuario Núñez Ferral, donde el joven estaba como escribiente, Amelia reparó aquella tarde en la blancura de su cutis y en el respeto con el que la miraba. Juan Eduardo vio cerca de ella un asiento vacío, fue a ocuparlo. Amelia le hizo sitio, complacida. ¿Nunca ríe?, le preguntó él poniendo en su voz una intención fina. Ella lo miró de reojo sin responder. Preguntó, dijo él, ¿por qué me interesa usted? En esto se aproximó doña Josefa, que los vigilaba, y Juan Eduardo abandonó su sitio. A la salida, cuando Amelia se ponía el abrigo, Juan Eduardo le dijo, no vaya a tomar frío. Continúa usted interesándose por mí, dijo ella, en son de burla. Más de lo que usted supone, respondió él, con total seriedad. 2 semanas después, llegó a leer una compañía de zarzuela y doña María, que tenía el palco, llevó una noche a la sanjuanera y a su hija. Al terminar la representación, Juan Eduardo subió a saludarlas y ofreció a Amelia acompañarla a su casa. La sanjuanera y doña María iban detrás con Núñez Ferral. Juan Eduardo entonces habló resueltamente de su pasión mientras estrechaba a la muchacha una mano. Amelia, exaltada por la música del teatro de Noche de Verano, suspiró. ¿De veras me quiere? Fue un chispazo de noche de verano, pero al día siguiente Amelia reconoció que no sentía cariño por Juan Eduardo, pero el escribiente iba todas las noches a casa de la sanjuanera, aunque Amelia se mostraba cada vez más fría. Un día el muchacho habló de casamiento. Si Amelia quiere, yo por mí, muy gustosa, repuso la madre. Amelia respondió vagamente, más adelante veremos. Por fin se acordó esperar a que el muchacho obtuviera un puesto de amanuense en el gobierno civil, cargo que le había ofrecido el doctor Godinho. Así vivía Amelia hasta la llegada de Amaro. En la película parece que es Amelia quien seduce a Amaro con el truco de confesarle sus actos de autoerotismo en la bañera. En la novela, ¿quién seduce a quién? Ambos, cada uno por su lado. Lo que pasa siempre cuando se alborotan las hormonas, cada uno se daba cuerda a sí mismo para enamorarse. La vida de Amaro Leira empezó a ser muy feliz. Sus días, dice la novela, pasaban con buena mesa, blandos colchones y convivencia de mujeres. Decía misa temprano, aunque ya no con el fervor de los primeros tiempos. Como no cenaba, a tales horas sentía apetito y mascullaba prisa, monótonamente, las santas lecturas. Después, con el alivio de la obligación cumplida, pensaba en el almuerzo y en Amelia. Por la tarde generalmente subía al comedor, donde cocían Amelia y su madre.
La muchacha lo trataba con familiaridad. Un día le pidió que les estuviera una madeja para devanarla. Amaro estaba contentísimo. Alguna vez la sanjuanera se levantaba por ordenar algo en la cocina y el cura y Amelia se quedaban solos. No hablaban, pero sus ojos sostenían un mudo diálogo. Amaro nunca había estado antes en intimidad con una mujer y al pasar por el cuarto de ella y ver la puerta abierta, dirigía al interior una mirada rápida, curiosa y llena de deseo. Una media caída, una liga olvidada, eran como revelaciones que le hacían palidecer apretando los dientes. Capítulo 5. 9 tácticas prácticas. Para entender un razonamiento, discuta con el autor. Para entender un drama, póngase en los zapatos del protagonista. Y eso no es todo. La lectura a dos voces y el recurso de comparar una película con la novela original son solo 2 tácticas para tomarle gusto a la lectura y comprender mejor. Los especialistas han diseñado otras técnicas especiales para personas con peculiar estilo de comprensión y aprendizaje, y varias tácticas útiles para la generalidad de los lectores. Aquí se explican las principales. 1. La revolución del hipertexto. Hay que comprender a los maestros anticuados. Era mucho más ordenado impartir la enseñanza de manera lineal, sin ramificaciones ni derivaciones, darles a leer o estudiar un texto consagrado y luego ver que los estudiantes lo repitieran lo más literalmente posible. De no haber sido así, en menos de 2 siglos América Latina se habría quedado casi sin héroes, próceres ni estadistas visionarios, porque cualquier escolar habría caído en la tentación de comparar las historias oficiales saneadas y pasteurizadas con versiones discentes más picosas. La verdad es que cuando se permite que a los muchachos divagar, buscar información contrastante, brincar de libro en libro y revolotear alocadamente de opinión a opinión, la escuela se vuelve caótica, porque los jóvenes no marchan en formación militar, sino que tienden a desbandarse y emprender cada quien su propia expedición cultural, y acaban descubriendo autores y libros de los cuales el maestro ni ha oído hablar. La cerca del redil ya estaba vencida, en especial por la implantación de la libertad de cátedra tras la llamada Reforma Universitaria de 1918, iniciada en la Universidad de Córdoba, Argentina, y que se propagó por América Latina, pero acabó de romperse con la aparición de Internet y los hipertextos electrónicos, que no funcionan de manera lineal y ordenada, sino a los brincos, marchas y contramarchas, idas y venidas como la mente humana. Cualquier chico que para hacer su tarea explore en Internet, por ejemplo, la historia de Egipto, descubre que en minutos puede brincar de Cleopatra a incesto, a belleza, ideales, de punto del hilo, a cirugía cosmética, a piercing subcutáneo, a pornografía litúrgica, a guerra naval, historia de la infibulación y ablación genital, y que en vez de perderse en lontananza, en segundos podrá volver al punto de partida, con solo usar la función back, atrás de su navegador. La aparición de los hipertextos electrónicos obligó a los pedagogos a reconocer que el pensamiento no opera en forma lineal y que junto con el desarrollo de la habilidad para establecer infinitas asociaciones entre diversos temas por medio de imágenes, ideas, fechas, el lector debe aprender a no perder el rumbo al deslizarse como arborícola, de rama en rama. ¿Cuál es la brújula? El objetivo que primero lo llevó a penetrar en el bosque. Para salir con bien del laberinto, debe recordar en todo momento qué lo motivó a leer y qué espera conseguir de la lectura. A medida que se divierte y satisface su curiosidad, el interés del lector no se extingue sino que se ramifica, como sucede al irse por las ramas, de link en link por Internet. Toda lectura interesante incita a otra, cada respuesta provoca nuevas preguntas y cada nuevo texto impulsa a nuevas exploraciones en un campo cada vez más amplio. Una demostración práctica de cómo funciona la táctica de irse por las ramas controladamente es la que ofrecieron los estudiantes del taller de lectura de la maestra Ambilia. 2. Inferir es pensar. Así como la mente humana no puede evitar irse por las ramas, tampoco puede evitar formular inferencias. Las inferencias son el alma del proceso de comprensión, dice la doctora Gilda Quintana, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En ese sentido, inferir significa conducir a un resultado, razonar, sacando de una o más proposiciones dadas una proposición nueva. Al leer, inferir es comprender un aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en vadear lagunas de las cuales ningún texto se libra, por decenas de razones, porque el lector desconoce el significado de una palabra, porque el estilo del escritor es oscuro y enredoso,
porque el autor no quiere ser explícito, para intrigar al lector o porque quiere poner excusas como el subordinado que escribe un informe tratando de disimular sus fallas, porque el escrito tiene errores tipográficos, porque se ha extraviado un fragmento. Por ejemplo, en el siguiente párrafo falta una pieza de información indispensable para entender cabalmente el sentido. Trate de inferir a qué se refiere el faltante. Camila deseaba no haber oído el radio esa mañana para sentirse menos ridícula o ser menos crédula. Muchas veces le habían dicho que tenía bonitas piernas, pero ahora no era el momento oportuno para lucirlas. ¿Cuándo se le quitaría la debilidad de creer todo lo que oía? Tal vez esos hombres que la habían adulado eran fanáticos de los muslos regordetes. Aquí iba la pobre, saliendo del metro bajo la lluvia y de minifalda, muerta de frío y salpicada de agua lodosa por los autos que pasaban velozmente. La información faltante es: Camila busca novio, la radio dijo que se pronosticaba un día soleado o Camila estaba excedida de peso. Respuesta al final de este capítulo. 3. Contexto con sentido. Cuando tropieza con una palabra cuyo significado desconoce, el lector entrenado no se deja intimidar, aprovecha el contexto, su conocimiento previo del tema, las partes que sí entiende del resto del texto y aún el tono del documento para atribuir a la parte oscura o mutilada un significado que embone con el restante. El contexto, en torno del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento del texto, es el sentido o intención que a medida que leemos vamos entrañando de lo escrito, la idea que nos vamos formando de a dónde quiere conducirnos el autor. El contexto nos permite incluso adivinar o imaginar el significado de palabras que no conocemos, truco que debemos usar con el fin de no entorpecer la comprensión con interrupciones para ver el diccionario, pero después de haber captado el sentido general del texto, sí hay que ver el diccionario para precisar el significado exacto de lo leído e incluir la nueva palabra en nuestro léxico. Felipe Garrido dice que al leer le ponemos por delante el sentido. Si se habla de logaritmos, a nadie se le ocurre pensar que tabla es un pedazo de madera. La siguiente cita de Séneca sirve para ejercitarse. Llegará una época en la que un escrutinio acucioso y prolongado develará cosas arcarias, la vida de una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, sería escasa para escudriñar tal mirada de incógnitas. Por lo tanto, este conocimiento, como un complejo organismo, solo podrá medrar a lo largo de sucesivas edades. Llegará una época en que nuestros venideros se asombrarán de nuestra estulticia. Muchos son los encuentros reservados para épocas futuras, cuando se haya borrado toda reminiscencia de nosotros. Sin mirar el diccionario, elija cada palabra el significado más acorde con el texto. Escrutar, contar los botes, indagar, avisorar, acucioso, vehemente, agudo, insistente, desvelar, trasnochar, descubrir, desnudar, arcano, recóndito, arcán, caja fuerte. Ahora ve al diccionario. 4. Más vale sospechar que lamentar. Otra manera de inferir muy usual cuando se sospecha que el texto va destinado a seducir o despistar, como sucede con cartas de amor y documentos políticos, es leer entre líneas, desentrañar lo que el autor solo quiso insinuar y no decir abiertamente. En nuestro manual Guía Práctica de Redacción se ofrecen ejemplos de textos que deben ser leídos entre líneas, por haber sido escritos para endulzar la verdadera intención del autor. Querida Margarita, decía la carta, eres la mujer más dulce, comprensiva y decente que he conocido, pero no me creo digno de tu amor. ¿Qué debe interpretar Margarita? ¿Mi novio no es virgen? ¿Mi novio tiene un hijo con otra mujer? ¿O mi novio me dice adiós Margarita? Otro ejemplo extraído de Guía Práctica es: con todo el respeto que me merecen el violín y el piano, hay pocas cosas que me atraen más que escuchar la música escrita para los demás instrumentos. ¿Qué quiso decir? ¿Le gusta toda la música? ¿Otros instrumentos le gustan más que el violín y el piano? ¿O todos los instrumentos le inspiran respeto? 5. Parecidos y diferencias. Identifica a los personajes de una narración con personas que usted conozca. Su jefe, que es de Tauro, su prima Lencha, que parece observar a la gente, levanta la nariz con aire de entomóloga, o Gutiorritos, llamado el agua mansa, porque soporta todo hasta que estalla. Así identificados, estos personajes nunca se lo olvidarán. Identifique los lugares, climas, paisajes con lugares, climas, paisajes que usted conozca, nunca se lo olvidarán.
Identifique las situaciones y conflictos con situaciones y conflictos que he vivido o hayan afectado a personas cercanas a usted. El día que le dijeron a su mamá que no iba a ser usted sino gemelos, usted y su hermano. El día de su graduación, el día que descubrió que usted y su mejor amigo estaban enamorados de la misma chica. Puede hacer comparaciones y aquellos conflictos y situaciones nunca se lo olvidarán, porque los verá por dentro, no solo los entenderá, sino que los comprenderá. Compare las ideas expresadas o sucesos relatados en el texto con sus propias ideas o las de las personas conocidas, o con los sucesos de su vida o de la vida de personas de su conocimiento. Cuando los bancos le arrebataron a usted su negocio, su automóvil y su casa en la gran crisis mexicana del 95. 6. Preguntar, dialogar y discutir. Ir por la calle hablando solo puede ser visto como síntoma de locura o señal de sabiduría. Hernán Gise observó que incluso los problemas más intrincados tienden a simplificar cuando los pensamos en voz alta. Lo mismo opinaba Sigmund Freud. Verbalizar, pensar en voz alta, es la mejor manera de vencer los horrores y disfrutar las delicias que anidan en la mente de todo humano. Pensar en voz alta, poner en palabras las dudas y preguntas que suscita la lectura, es una forma de dialogar y aún discutir mentalmente con el autor, o enseñar antes de discutir con otras personas, el maestro, el jefe, los suegros, el agente del Ministerio Público. 7. Vaya al grano. Como se dijo en el capítulo 3, leer por deleite, los 3 requisitos para aficionarse a la lectura son gozarla, gozarla y gozarla. Y para disfrutar lo que se lee hay que cortar camino y ir directo a lo esencial, sin demorarse enzarzando en el chaparral. Lea los siguientes párrafos y luego elija las mejores respuestas a las preguntas que van a continuación. Juan ama los juegos de mesa. Su favorito es el ajedrez, que obliga a pensar, pero también le gustan juegos menos exigentes, como aquellos en que interviene el azar. Prefiere Monopoly porque demanda no solo suerte, sino también habilidad. Cuando está solo, le gustan los videojuegos, siempre que no sean muy violentos. ¿Cuál es la idea central? 8. Prever y vaticinar. Los psicólogos dicen que cuando el sujeto busca un asiento cómodo y con buena iluminación y se dispone a leer, se conectan automáticamente como las levaduras activadas por la voz los mecanismos mentales que le permiten no solo entender, sino incluso comprender. Abrazar, ceñir, rodear por todas partes, encontrar justificados naturales los actos o sentimientos ajenos e incluso, llegados al caso, compartirlos. Aún sin proponérselo, en automático el lector empieza a prever lo que espera hallar en el texto, formula hipótesis y predicciones. ¿Qué diré en torno a esto y lo otro? De seguro, por lo que sé del tema y del autor, tal y tal cosa. Pero ¿cómo lo probará? ¿Traerá datos frescos? ¿A dónde irá a pasar? Solo el texto puede contestar. El lector no puede inventar las respuestas a medida que lee. Para confirmar o desmentir sus hipótesis, busca pistas de todo tipo, gramaticales, lógicas, culturales. Recuerda cosas que ya había trazado, analogías y comparaciones. Si a lo largo de la lectura va hallando respuestas, sentirá que no perdió su tiempo, que fue una lectura fructífera, sino todo lo contrario. Para aceitar este proceso de anticipación, también hay tácticas prácticas. Prevea. Lo que sigue. Escriba mentalmente el siguiente párrafo, capítulo, escena, secuencia. Empiece por leer la primera oración de un párrafo, cierre libre y trate de adivinar lo que sigue. 9. ¿Y la velocidad? Por fin, ¿qué pasa con la velocidad de la lectura? Este método tan minucioso no vuelve a la lectura demasiado lenta, un poco, pero en cambio abrevia el tiempo para que toma comprender. Para leerte mejor, el maestro Felipe Garrido dice que la velocidad de lectura no depende de la velocidad con que los ojos recorren una página, sino de la velocidad con que el cerebro procesa la información que recibe de los ojos y la combina con la almacenada en su disco duro. Si el lector mantiene bien rotulado y archivado correctamente todo lo guardado en su memoria para hallarla con rapidez y embonarlo con lo que vaya leyendo, tal vez invertirá algo más de tiempo en recordar el texto con los ojos, pero hará el doble en entenderlo y almacenarlo en sus neuronas. De todos modos, para leer más rápido y entender mejor, Garrido recomienda no leer con lupa, palabra por palabra, sílaba por sílaba, leyendo letra por letra. Los correctores de prueba detectan las erratas, pero no entienden ni recuerdan lo leído. Capítulo 6. Cada quien su estilo.
Si lo oigo, lo olvido. Si lo veo, lo recuerdo. Si lo hago, lo entiendo. Confucio, 551 al 479 a.C. Cada quien posee su normal estilo de entender, comprender y aprender con mayor facilidad. No tiene nada que ver con el nivel de inteligencia, educación o habilidades del sujeto, sino con la manera como su cerebro trabaja más eficientemente, con menor gasto de energía y mayor rendimiento. El estilo de aprendizaje es innato. No hay estilos buenos o malos, correctos o incorrectos. Para cada individuo, su propio estilo es el mejor. Solo debe conocerlo para facilitar el trabajo de su cerebro y no entorpecerlo. Así como psicólogos y pedagogos recomiendan hoy respetar la naturaleza del niño zurdo y no forzarlo a volverse diestro, como se decía antes, también se prescribe no tratar de obligar al cerebro a funcionar de una manera que no le es natural. En las escuelas tradicionales sucede que el estilo de enseñanza puede ser acorde con el estilo de aprendizaje de algunos alumnos o de la mayoría de los alumnos, pero nunca de todos, y un porcentaje de los muchachos son obligados a estudiarlo a contrapelo. Los estudiantes cuyo personal estilo no se ajusta al de la escuela trabajan doble y entienden la mitad. Frecuentemente son catalogados como flojos, torpes o de menor inteligencia, como le pasó a Albert Einstein en Múnich, donde asistió, dice la Enciclopedia Británica, a escuelas de rígida disciplina, bajo la brutal y pedante educación alemana del siglo XIX, que le resultaba tan intimidatoria como aburrida. El niño Einstein mostró poca habilidad escolar, al punto de parecer, dijo un oscuro maestro, negado para las ciencias exactas. Estilo visual verbal. No hay estadísticas confiables, pero se cree que este es el estilo más frecuente. Los sujetos de este grupo entienden más rápidamente y aprenden mejor cuando la información les es presentada con imágenes y por escrito. En las escuelas, los alumnos de este grupo aprenden mejor con maestros que usan mucho el pizarrón para anotar palabras e ideas clave, láminas, ilustraciones y diagramas, las modernas enciclomedias o a la antigüita humildes proyectores para mostrar diapositivas. Por la frecuencia con que mucha gente entiende mejor por estos medios, la presentación visual verbal es la preferida en ventas y publicidad, actividades en las cuales es imprescindible saber elaborar y usar demostraciones audiovisuales. Los maestros, vendedores y publicistas más familiarizados con estos medios dicen que es de gran ayuda distribuir entre los alumnos o clientes antes de la clase o demostración un escueto sumario de los puntos que se van a tratar, impreso con tipografía grande y bien contrastada para facilitar la lectura en penumbras, porque las personas del estilo visual verbal prefieren ir leyendo mientras escuchan las explicaciones y ven las imágenes. La profesora Jester dice que en la escuela los individuos de este grupo son quienes mejor aprovechan los libros de texto y las transcripciones de las clases grabadas. A menudo escuchan la grabación y al mismo tiempo leen la transcripción. Prefieren encerrarse para estudiar a solas sin interrupciones y releer en voz alta los pasajes más difíciles. El maestro Garrido, por su parte, dice que la lectura en voz alta sigue siendo uno de los métodos más eficaces para entender mejor. Los individuos de este grupo son grandes lectores instructivos y nunca conectan un nuevo aparato sin antes leer cuidadosamente el manual del usuario, ni meten nada al horno sin primero leer las instrucciones para su correcta acción. Tácticas para el grupo visual verbal. 1. Invente su propio código de colores para resaltar con marcadores contrastantes lo que va encontrando en la lectura. Por ejemplo, verde para hechos duros, verdades comprobadas, naranja para hipótesis de trabajo y conjeturas plausibles, rojo para lo que parecen afirmaciones infundadas o suposiciones aventuradas, amarillo para indicar esto hay que verificarlo en otras fuentes, etc. Usar un código de colores tiene la ventaja de que obliga a juzgar lo que se lee al momento de leerlo en vez de tragarlo sin masticarlo, y permite volver sobre las primeras impresiones para confirmarlas, corregirlas y en su caso escarmentar. Lo que a primera lectura parece una verdad evidente puede resultar a la postre una verdad a medias, equivalente a una mentira, y lo improbable que inicialmente marcamos con rojo puede resultar lo sorprendente verdaderamente. 2. Anote al margen o por separado su propia versión con sus propias palabras y muy escuetamente de la información concreta, sin rollo, que vaya encontrado en la lectura. Solo 2 advertencias. A. Excepto en el caso de textos muy sencillos, muy fáciles de entender, no se precipite a tomar notas en la primera lectura.
porque aquello que le parece muy importante a primera vista puede no serlo en segunda revisión. B. No copie, usa sus propias palabras llanas y directas sin adornos para asegurarse de que de verdad entendió. 3. Si usa tarjetas para tomar notas, codifíquelas también por colores, por ejemplo, blanco para conceptos fundamentales, rojo para palabras desconocidas cuya definición hay que buscar en el diccionario. Pero no se precipite a ver el diccionario ahora mismo, primero trate de inferir por el contexto el significado, para no cortar el hilo de la lectura, y solo después búsquelo en el diccionario para confirmar o corregir su posición. Agregue a la tarjeta la definición correcta y márquela con algún color o signo especial, para tomar una fotografía mental de la nueva palabra y facilitar el trabajo a su memoria visual. 4. Si el texto contiene diagramas o ilustraciones que no solo son adornos sino parte de la información, ponga por escrito dicha información con sus propias palabras y en el color de la tarjeta o texto que corresponda según su código personal. 5. Si su lectura incluye fórmulas o ecuaciones, tradúzcalas a sus propias palabras y a su propio código de colores, para estar seguro de entenderlas y facilitar la recordación. Si el tema que está leyendo implica una secuencia de pasos por seguir, asígnele un color a cada clave especial a cada paso, para luego recordarlos en su orden correcto. 6. Lo ideal es leer con la computadora a la mano, y a medida que lee ir capturando en su programa favorito para texto y fondo. Al final, tras depurar sus garabatos, le quedará su propia versión de lo leído y salvo catástrofe mayúscula, ya no tendré que releer el texto original. 7. Si el texto en cuestión contiene claves, fórmulas o pasajes que deben ser memorizadas al pie de la letra o de los números, como le sucede con frecuencia a los estudiantes en víspera del examen, escríbelos en tarjeta de colores según su código personal y fíjelas muy a la vista pegadas en el espejo del baño, en el monitor de la computadora, en la mesa de la cocina, en el tablero del automóvil para repasarlas una y otra vez durante el día, aún así no pensando en otra cosa, nunca se lo olvidará. Estilo visual no verbal. A este grupo pertenecen la mayoría de los pintores, dibujantes, fotógrafos y diseñadores. Si usted tuvo alguna vez oportunidad de preguntar a un pintor ¿por qué pinta bebés azules y naranjas negras? Y si esas figuras azules y negras son efectivamente bebés y naranjas, de inmediato comprenderá cuáles son las dificultades con que estas personas suelen tropezar en las escuelas tradicionales. En estas escuelas la información, ideas, opiniones, datos, conceptos, es presentada con palabras para que el cerebro del alumno las convierta en pensamientos y las procese, combinándolas con otros pensamientos y luego convertirlas en palabras con las cuales explicar lo que aprendió. Casi todo el proceso es verbal. Los que tienen problemas para entender palabras, digerirlas y luego hallar con oportunidad nuevas palabras para explicar lo digerido, se van rezagando. Son las personas que al repasar mentalmente el examen de ayer o la discusión del otro día, se dan palmadas en la frente. Debes decirle esto, debí contestar esto otro, pero ya es tarde. La solución no reside en cambiarles el cerebro o tratar de enseñarles a hacer lo que no son, sino en poner los conocimientos al alcance de sus ojos. Para leer y aprender, estas personas deben recurrir no solo a todas las ayudas visuales hoy disponibles, desde el mapa y gráficos interactivos hasta el film, videos y diseños didácticos, sino buscar y preferir textos pletóricos de metáforas e imágenes del lenguaje que ellos entenderán antes que nadie, aunque nunca hayan naufragado ni jamás hayan perdido un amor, captarán de inmediato cómo se siente un sujeto agitando los brazos como un náufrago y por qué el torero debe morir de perfil. Tácticas para el grupo visual no verbal. 1. Más que notas para sintetizar y recordar el contenido del texto, use cuadros y diagramas o anotaciones con muchas palabras reemplazadas por símbolos de su invención. Parece un juego, pero no lo es. Rebuscar en su mente un símbolo para representar tal o cual cosa, como el alemán Otto para decir 8, le provocará una sonrisa que se repetirá cada vez que en el futuro lea su anotación, pero el verdadero chiste reside en que así, jugando, entenderá más y recordará mejor. 2. Trata de convertir el contenido de un párrafo de un capítulo en un dibujo, por ejemplo, el mapa de una ciudad imaginaria con ruta marcada a lo largo de tortuosas callejuelas para ir de un dato duro en dato duro, de idea en idea. 3. Dibujar organigramas o cuadros sinópticos puede ser aburrido, pero el sujeto con inclinaciones artísticas puede hacerlas muy divertidas. Por ejemplo, las secuencias, divisiones y subdivisiones de un tema pueden transformarse en un juego de multicolores cajas chinas o de muñequitas rusas, de esas que van de mayor a menor una dentro de otra. En cada cajita o en la barriga de cada muñeca pueden ir claves o símbolos que correctamente enhebrados, como cuentas de un collar,
vuelven a contar la historia que el lector quería entender y recordar. 4. Si lo que está leyendo es un cuento o una novela, el sujeto de estilo visual no verbal le será facilísimo y muy divertido convertir el relato en historieta o storyboard, como los que se usan en el cine, publicidad, precisamente para comunicar ideas y proyectos a personas de mentalidad más visual que verbal. 5. No crea que es tan difícil. Si sus dibujos no son tan buenos, para eso están las computadoras. Puede complementar y en gran medida reemplazar las notas, insertando imágenes y símbolos prediseñados, elegidos de las galerías que ofrecen programas como Corel e incluso Word. 6. Y si realmente le gusta dibujar y sus diseños resultan atractivos, use grandes pliegos de papel para trazar sus storyboards a todo color y luego lucirle a sus compañeros de trabajo, alumnos, maestros, jefes o subordinados, al tiempo que, usando los dibujos como guía, les explica lo leído y sus propias conclusiones respecto al tema. Estilo táctil cinético. Tal vez Confucio pertenecía a este grupo de personas que solo comprenden cabalmente cuando aplican lo que acaban de leer o acaban de explicarles. Si son estudiantes, estos sujetos aprenden mejor en el laboratorio, en talleres y clases de artesanías, prefieren las demostraciones prácticas antes que las explicaciones teóricas, se deleitan con aquellos libros que incluyen muchos ejercicios al final de cada capítulo y son adictos a los instructivos que no solo explican el funcionamiento de un aparato, sino también cómo armarlo y desarmarlo. A menudo parece que piensan con los dedos, porque al tocar comprenden. Cuando se trabaja o estudia en grupo, estos individuos son utilísimos porque tienden a hacerse cargo de tareas que para otros son fastidiosas, como rebuscar en hemerotecas y bibliotecas, preparar presentaciones audiovisuales y buscar y preparar materiales para significar las demostraciones. Son los primeros en ofrecerse para significar las demostraciones, dar informaciones y tarea al grupo, piensan mientras corren de un lado a otro, tocan distintas puertas, forcejean con las grabadoras, toman notas al dictado frenéticamente. Tácticas para el grupo táctil cinético. El peor enemigo de los miembros de este grupo es el aburrimiento. Tienen un umbral muy bajo de resistencia al tedio y obligados a estar quietos, tienden a dormirse. Para despabilarlos se les recomienda tomar abundantes notas mientras leen o escuchan una disertación, sin preocuparse en absoluto por la ortografía, la gramática o la caligrafía, basta con que los garabatos resulten legibles. 2. A los de este grupo no les conviene arrellanarse para leer, sino hacerlo de pie, caminando en voz alta y gesticulando, igual que a los sujetos del grupo visual no verbal. A los de estilo taller cinético les ayuda enormemente dibujar lo que leen al ver, entendiendo, pero como necesitan aún más movimiento de lo que los anteriores, se les recomienda usar un pizarrón o una tiza de color para trazar mapas, gráficos y esquemas. 3. El lector táctil cinético debe hallar su propia manera de convertir lo que lee en algo tangible, no solo pensable. De acuerdo con el tema que se trate, puede construir maquetas de plástico o cartón o sintetizar conceptos básicos en tarjetas recortadas como piezas de un rompecabezas que solo puede ser armado poniendo en cada uno en su justo lugar. 4. Huya del encierro. Si estudia arqueología, cargue su libro y léalo mientras recorre el museo y observe las piezas, maquetas, las construcciones y reproducciones. Como no puede al mismo tiempo cargar su pizarrón y su guis, lleve una pequeña grabadora para dictarle todo lo que venga a la mente y luego, de vuelta a casa, traducirlo a gráficas, dibujos, maquetas, laberintos de cartón o banderines de colores para colgarlos de un hilo tendido a lo ancho del cuarto a lo que se le ocurra. 5. Si le toca supervisar el trabajo de otras personas, no se contente con leer informes, papel en mano, vaya con el autor del memorando y revise con él paso a paso las situaciones y lugares en que se basa la información que le enviaron, dónde se almacena esta mercancía, dónde y cómo se archivan aquellos documentos, los proveedores nos surten o debemos ir por los productos, cuándo, cómo y dónde. 6. Juegue con las ideas, datos duros y opiniones útiles de estrellas de la lectura. Elabore su propia baraja con una escueta anotación en cada naipe para barajarlos, ordenarlos y reordenarlos, hasta poner la información en su justo orden, mientras su esfuerzo se le graba en la memoria. Estilo audioverbal. Hay personas que con solo oír un par de veces un nuevo jingle publicitario ya no pueden despegarlo de la mente y andan canturreándolo todo el día. Otros son capaces de aprender una lengua extranjera oyendo transmisiones de radio. Antes de la televisión, la gente tenía imágenes muy claras como fotografías mentales de los actores y actrices de las novelas por sus voces
y aún hoy los mercadólogos políticos contratan a foniatras y maestros de canto, dicción, locución y teatro para mejorar la voz y el habla de sus pupilos, para que ya no suenen como villanos, débiles, cínicos, cenios o resentidos a oído de los lectores, entre quienes pueden abundar los que entienden y juzgan más por la música que por la letra de lo que oyen. Según la investigación de Catherine Jester, las personas de este estilo entienden lo que se les dice con más exactitud y rapidez que los que leen. A menudo son capaces de repetir textualmente lo que oyeron una sola vez y son muy sensibles al tono, al timbre e intención de la voz que les transmite la información. Tácticas para el grupo audioverbal. Por supuesto, estos sujetos se entienden y aprenden mejor cuando se les explica o se les lee en voz alta, con la condición de que el lector tenga algo de actor y coloree la lectura con el justo énfasis y oportuna inflexión para no dormirlos. Se aconseja a los de este grupo, sin perjuicio de tomar notas y trazar esquemas y diagramas, grabar lo que oyen. 2. Estas personas se atienden y recuerdan mejor lo que leen o estudian en grupo de trabajo o al menos con un compañero con quien comentar, discutir lo que van captando. 3. El sujeto debe entrenarse para sacar el mejor partido de su grabadora. Por ejemplo, debe acostumbrarse a poner en ceros el contador antes de empezar a grabar. Si durante su propia lectura o lo que está escuchando tropieza con un párrafo especialmente complicado, puede echar un vistazo al contador y anotar la numeración, para luego volver fácilmente sobre el párrafo enfandoso sin tener que oír de nuevo toda la grabación. 4. Aunque no tan abundantes en español como en inglés, es posible formar toda una biblioteca o discoteca de audiobooks grabados comercialmente para actores profesionales. 5. Si le toca estudiar fórmulas matemáticas o procesos técnicos que implican seguir una secuencia paso a paso, el sujeto audioverbal debe agudizar la creatividad para crear métodos que, relacionados con el uso de la memoria, permitan recordar dichos términos. 6. Por último, siempre que lea o estudie, no lo haga en completo silencio, que a los audioverbales les resulte deprimente. Elija un suave fondo de música instrumental sin palabras, que no lo distraerá pero mantendrá despierta su receptividad.